Buenos días a todos. Yo, antes de nada, darle las gracias a Rafael Bañares por haberme invitado a participar en esta mesa redonda, cosa que hago encantada. Bueno, mi charla es totalmente de aspectos organizativos. Yo no soy para nada, ni mucho menos experta en farmacogenética, pero me gustaría compartir con todos vosotros lo que es mi visión de qué papel puede tener el servicio de farmacia hospitalaria en lo que es el desarrollo y la implantación de la farmacogenética en la práctica asistencial. La charla se dividirá en tres grandes apartados. En primer lugar, vamos a hablar muy por encima de la bien conocida por todos variabilidad en las respuestas a los fármacos por parte de los diferentes pacientes y la importancia que tienen en esto los factores farmacogenéticos. A continuación, veremos un poquito la situación actual de la farmacogenética, aunque ya el doctor Ángel Carracedo, como no, nos dio una conferencia magistral, como estamos acostumbrados a oírle, y vamos a ver cómo está desde el aspecto de investigación y del aspecto de su traslación a la práctica clínica, para, en último lugar, centrarnos ya un poco en más detalle de lo que será el papel del servicio de farmacia en esta traslación a la clínica de los conocimientos farmacogenéticos. Bueno, de la variabilidad en la respuesta a los medicamentos, todos sabemos que hay una gran heterogeneidad en la respuesta de los distintos individuos a los diferentes tratamientos farmacológicos. En esta frase del profesor Carracedo dice que aproximadamente 1 de cada 3 pacientes no responde adecuadamente a la terapia farmacológica prescrita. Es un número muy importante y esto puede ser en unos casos porque la terapéutica no sea suficientemente eficaz o en otros casos porque los pacientes presenten efectos adversos a los medicamentos. ¿Y esto qué pasa? ¿La terapéutica no es suficientemente eficaz? Pues todos sabemos que no, ¿no? Hay un alto porcentaje de los tratamientos farmacoterapéuticos no alcanzan el objetivo terapéutico previsto. Y lo vemos en esta diapositiva, en donde vemos que en la oncología un 75% de las veces no se alcanza este objetivo, o enfermedades como diabetes, esquizofrenia, asma, migraña, el objetivo no se alcanza muchas veces en casi la mitad de los pacientes. En definitiva, podemos decir que la eficacia en estos momentos es modesta y, sin embargo, la toxicidad por los medicamentos es muy importante y tiene unas consecuencias asistenciales y económicas tremendas, como, por no poner muchos estudios y no deprimirnos, ver aquí estas cifras de estudios americanos que son bastante preocupantes, ¿no? Los acontecimientos adversos relacionados por los medicamentos motivaron 18.000 ingresos hospitalarios o 100.000 muertes al año en Estados Unidos. Un estudio mucho más reciente del año 2008 se estima que el 6-7% de los ingresos hospitalarios ha sido debido a un problema relacionado con algún fármaco y si nos parece que el entorno sanitario, el entorno hospitalario es mucho más seguro, pues vemos que hasta un 30% de los pacientes pueden presentar efectos adversos a los medicamentos durante su estancia hospitalaria. Esto tiene unas consecuencias económicas muy importantes y en España, por traer algún estudio español, me pareció el más indicado el que financió en el año 2005 la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de la Salud, el estudio ENEAS. Las cifras de incidencia son mucho menores simplemente porque este estudio tiene un diseño que se realizó mediante un análisis retrospectivo de historias clínicas y todos sabemos que muchos de los acontecimientos adversos no quedan reflejados en las historias clínicas de los pacientes. Pero bueno, arroja cifras como que el 4% de los pacientes ingresados presentan acontecimientos adversos y lo que nos tiene que dar un poquito de esperanza o una nota de optimismo es que una gran parte de ellos son evitables, los pudimos haber prevenido y a medida que vayamos conociendo, teniendo evidencia científica de la farmacogenética, la gran mayoría de ellos van a ser prevenidos. Para poderlos evitar, para poderlos prevenir, lo primero que tenemos que saber es qué causas tiene esta variabilidad en la respuesta. Como sabemos, es una causa tremendamente multifactorial. Hay enfermedades, hay factores relacionados con la enfermedad en tratamiento, factores con el paciente, ligados al medicamento, incluso factores organizativos y ambientales. Y los factores genéticos, tenemos una grandísima probabilidad de que en un futuro próximo veamos que son los que tienen más incidencia en esta variabilidad en la respuesta. Y traje un resumen del trabajo que se publicó el mes pasado de la warfarina, al que hizo referencia el doctor Carracedo, y vemos que hasta un 40%
Los factores genéticos suponen hasta un 40% de la variabilidad en respuesta a la varfarina. O sea que un 40% de todos estos factores son genéticos en relación con los anticoagulantes orales. Bueno, tenemos mucho camino por hacer y tenemos mucho camino en lo que es el desarrollo y la implantación en clínica de la farmacogenética para poder prevenir esta variabilidad. Por lo tanto, vamos a ver un poquito cómo está la farmacogenética en la actualidad. Pues la farmacogenética en la actualidad sabemos que hay un gran desarrollo, y por todas las ponencias que hemos tenido esta mañana, en lo que es la investigación a lo largo de los últimos años. Y aquí lo podemos ver un poquito de forma indirecta, en lo que viene en la base de datos PubMed, metiendo dos palabras, en donde vemos la evolución del número de publicaciones y del número de ensayos clínicos que están relacionados con la farmacogenética o la farmacogenómica. Como veremos, donde empezó un crecimiento brutal fue a principios del año 2000 y que este crecimiento afortunadamente es imparable. ¿Pero qué tenemos en realidad? Bueno, pues en realidad se han descubierto muchísimos polimorfismos en genes que están relacionados o bien con la acción o con el metabolismo de los medicamentos. También sabemos, como hemos visto a lo largo de la mañana, que el uso de la farmacogenética hoy en día es todavía muy poco relevante. Y tenemos nuestros grandes huérfanos, que son los medicamentos antiguos. Estos medicamentos antiguos que prácticamente han perdido la patente en la mayoría de los casos, como por ejemplo el Sintrón, que tantos problemas nos da de toxicidad, lo que pasa es que ya no tienen interés comercial y son fármacos que, si queremos conocer aspectos farmacogenéticos de ellos, van a tener que ser por ensayos clínicos que partan posiblemente de grupos o de los propios hospitales. Bueno, con todo esto que tenemos, pues tenemos muchísimos biomarcadores exploratorios, tenemos muy poca traslación a la clínica y necesitamos todavía tener mucha más evidencia científica para disponer de más biomarcadores validados o probablemente validados por las agencias tanto europea como americana, las agencias relacionadas reguladoras de los medicamentos, de forma que ya se incorporen en la ficha técnica y los podamos trasladar a la práctica asistencial. Pero esto no es tan fácil. Decimos, bueno, está en ficha técnica y está en la práctica asistencial diaria, ni mucho menos, ¿no? Aquí vamos a ver una serie de biomarcadores exploratorios o probablemente válidos para prevenir la toxicidad de los antirretrovirales. Hay muchísimos y se sigue investigando muchísimo, pero en la práctica asistencial solamente utilizamos uno de manera rutinaria, que es el HLA, el B5701, para prevenir la toxicidad por el abacavir. En total, con centenares que tenemos de biomarcadores exploratorios, tan solo 10 están aprobadas a la vez por la Agencia Europea y por la FDA. Y de estos 10 hay 5 que son obligatorios. Bueno, tenemos 10. Decimos, bueno, hay 10 validados por las dos agencias. ¿Cómo está la traslación a la clínica de estos biomarcadores? Pues en un estudio que hizo la agencia, el Grupo Europeo de Farmacogenética, nos encontramos con estas cifras sorprendentes, ¿no? En el caso del TPMT, que se utiliza para prevenir toxicidad de la mercaptopurina en la leucemia linfoblástica aguda, vemos que tan solo un 12% de los médicos reconocen utilizarlo habitualmente en la práctica clínica diaria. Pero en el caso, por ejemplo, del ER2, que predice la eficacia del trastuzumab en cáncer de mama, nos encontramos, es un marcador obligatorio en ficha técnica que tan solo un 84% de los médicos reconoce utilizarlo habitualmente y de forma rutinaria en la clínica. Con lo cual tenemos mucho que avanzar para continuar integrando la farmacogenética en la práctica clínica. Tenemos que avanzar en estudios que nos aumenten la validez científica para tener más biomarcadores validados, en estudios de coste-efectividad para que nos aporten datos para ver su utilidad clínica frente a otras alternativas de la medicina convencional que tenemos todos disponibles. ¿Compensa o no compensa hacer un test farmacogenético frente a lo que ya tenemos? Y tenemos que avanzar muchísimo en que la mayoría de nosotros no tenemos la formación suficiente para interpretar adecuadamente esos resultados, y eso es una realidad. El día que nos digan, este tiene un alelo, este paciente de X alelo, dices tú, ¿yo qué hago con esto? ¿Cómo ajusto la dosis? ¿Lo puedo poner? ¿A qué dosis? ¿Con qué intervalo? Yo creo que tenemos todavía muchísimo que hacer. Para ello, mi opinión es que necesitamos unirnos, los profesionales de los hospitales implicados en esta materia, y aunar fuerzas. Necesitamos establecer equipos pluridisciplinares en donde estemos todos representados los que tengamos algo que decir en esto.
Tendremos que estar los médicos, las enfermeras, los biólogos, los farmacólogos clínicos, los farmacéuticos de hospital, los genetistas, los expertos en bioética, los anatomopatólogos, todos aquellos, porque si nosotros conseguimos trabajar en un equipo pluridisciplinar, podremos tener masa crítica suficiente para crear un servicio potente en el hospital y que tenga capacidad de seguir desarrollándose en el futuro. Si lo hacemos cada uno en pequeños reinos de taifas, malamente vamos a poder crecer en el desarrollo de esta disciplina. Estos grupos, si queremos que pervivan, yo creo que deberían estar estrechamente ligados a las comisiones clínicas que funcionan en los hospitales. En primer lugar, a las comisiones clínicas relacionadas con la farmacoterapia, que son la Comisión de Farmacia y Terapéutica y la Comisión de Infecciones y Política de Antibióticos, en tanto y cuanto son las comisiones que dictan las normas de cómo se utilizan los medicamentos en los hospitales, y son ellas las que tendrán que trasladar a la clínica la evidencia científica que haya de la farmacogenética. Son las que tienen que incluir los conocimientos farmacogenéticos dentro de los protocolos de los hospitales y hacerlos de obligado cumplimiento. También tendremos que trabajar estrechamente con el Comité Ético de Investigación Clínica para impulsar y coordinar la investigación en esta disciplina y, como no, con los comités de ética asistencial y con las comisiones de docencia hospitalaria para promover la formación tanto posgraduada como la formación continuada de todos nosotros. Por decir una pequeña cosa de nuestro hospital, nosotros hace casi 2 años creamos el Grupo de Trabajo de Farmacogenética en Oncología. El grupo fue liderado por el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón. En este grupo participamos el Servicio de Farmacia, Anatomía Patológica, Hematología, Oncología Médica y Oncología Radioterápica, y pretende impulsar y desarrollar la farmacogenética en oncología en su vertiente asistencial, docente e investigadora. Lo que hemos hecho hasta ahora es establecer y fijar los test farmacogenéticos que debemos utilizar de forma rutinaria en nuestros hospitales, tanto en la asistencia como en la investigación, y establecer qué servicios clínicos se iban a encargar de qué test farmacogenéticos. Tenemos que intentar compartir y no competir entre nosotros, porque si no, nunca vamos a llegar a buen puerto. Estos son los que se decidió que va a hacer farmacia, anatomía patológica, hematología, y puse aquí que además farmacia está haciendo 2 test farmacogenéticos para el tratamiento de enfermedades infecciosas, en concreto el VIH y la hepatitis C. ¿Cuál será el papel del servicio de farmacia? El papel del servicio de farmacia, además de participar en estos grupos, por su razón de ser y porque el servicio de farmacia es un miembro nato de las comisiones clínicas de farmacia y terapéutica, del Comité Ético de Investigación Clínica y, por supuesto, el Comité de Ética e Investigación Asistencial, tiene un papel del servicio de farmacia por la razón propia de cómo es un servicio de farmacia. Un servicio de farmacia, en primer lugar, por su misión, estamos definidos en la Ley de Garantía y Uso Racional del Medicamento como estructuras de soporte para el uso racional del medicamento en los hospitales. Los servicios de farmacia, la misión es buscar la excelencia en la gestión farmacoterapéutica. ¿Y qué tenemos que intentar? Tenemos que intentar aumentar, maximizar la efectividad, maximizar la seguridad y minimizar el coste y, por lo tanto, contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario. Si vemos esto, es coincidente totalmente con el objetivo principal de la farmacocinética, mejorar la seguridad de nuestros pacientes y mejorar la eficacia de nuestros tratamientos. Y si queremos buscar la excelencia en la gestión farmacoterapéutica, malamente lo vamos a poder hacer si no tenemos en cuenta la evidencia científica disponible de la farmacogenética. En segundo lugar, aparte de por nuestra misión, los servicios de farmacia ocupan una posición estratégica en el hospital. Como servicios centrales que somos, nos relacionamos con todos los servicios médicos del hospital, que son los que tratan a los pacientes, y tenemos una visión completa de la utilización de los medicamentos dentro del hospital. Pero yo creo que el tercer motivo es, sin ninguna duda, el más importante, y es que somos los gestores del medicamento en el hospital. Y tenemos un papel muy importante y una responsabilidad muy grande en lo que es todo el circuito de utilización de medicamentos que vamos a utilizar o se va a poner en marcha en de puertas para dentro de los propios hospitales. El circuito o proceso de utilización de medicamentos comienza con la Comisión de Farmacia y Terapéutica y, por lo tanto, también con la Comisión de Infecciones y Política de Antibióticos, en cuanto son ellas dos, las que deciden qué medicamentos vamos a utilizar en el hospital y los protocolizan, es decir, los posicionan dentro del hospital. Nos dicen para qué se va a utilizar ese fármaco y cómo se va a utilizar ese fármaco. Y, por lo tanto, son
como decíamos antes, los que tienen que trasladar la evidencia científica farmacogenética a la práctica clínica. Ahora, ¿qué son? Una cosa es hacer un protocolo y otra cosa es que se cumpla. Pues aquí viene la responsabilidad del servicio de farmacia. El servicio de farmacia es el que lidera el proceso logístico del medicamento en el hospital. Y si queremos que lo que dicen las comisiones clínicas llegue a la prescripción por parte de los médicos de los hospitales, tenemos que intentar establecer un proceso que contemple e integre todas las fases y a todos los actores que intervenimos en la utilización de los medicamentos, a médicos, a farmacéuticos y a enfermeras, que esté, por supuesto, integrado en la historia clínica electrónica del paciente y que esté siempre orientado a obtener los mejores resultados en salud. ¿Cómo será este proceso? Bueno, pues este proceso, en lo que a prescripción se refiere, tendremos que tener un proceso de prescripción electrónica asistida, cómo no, que tenga disponible todos los protocolos y guías de las comisiones clínicas hayan establecido, que tenga disponible bases de datos de medicamentos para que el médico a la hora de la toma de decisiones pueda consultar todo aquello que necesite y, por supuesto, que tenga disponible la información clínica de los pacientes. Pero no solo la información clínica convencional que estamos acostumbrados a ver, no solo la edad del paciente, el sexo, las alergias o cómo tiene la función hepática o la función renal. Tenemos que ir incorporando lo poco que vayamos conociendo de test farmacogenéticos de nuestros pacientes. Es como su carnet de identidad y la mayoría de ellos no van a variar a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, si nosotros tenemos aquí que un paciente es HLA 5701 y el clínico pues, prescriba Bacavir, los farmacéuticos que lideramos este proceso de prescripción electrónica tendremos que hacer que el clínico pueda ver en la pantalla que el paciente es portador de este alelo y, por lo tanto, tiene contraindicado este fármaco para que escoja otra opción terapéutica. O, como predictor de posible toxicidad del fármaco, si nos metemos dentro de los famosos citocromos que intervienen, como dijo el profesor Carracedo, en la mayoría, en el metabolismo de la mayoría de los medicamentos y vemos que un paciente es portador de 2 alelos, por lo tanto podemos predecir que el paciente va a ser un metabolizador lento de todos aquellos fármacos que metabolice, en este caso creo que es el CYP26, y el médico pues, prescribe un antidepresivo, le tendrá que salir en el programa de prescripción electrónica que el paciente presente estos 2 alelos, por lo tanto, que tenga cuidado con la dosis del fármaco. Y en estos momentos, que hay tal, como se decía antes, si tiene estos 2 alelos, ¿qué dosis le tengo que dar? En estos momentos, por los conocimientos que tenemos, la farmacogenética y la farmacocinética han de ir de la mano. Entonces, lo que tendremos que hacer nosotros es recomendarle al médico que vigile y que monitorice los niveles plasmáticos, porque este paciente es candidato, tiene bastantes papeletas de tener una toxicidad a este antidepresivo. Y yo creo que es una misión que no vamos a poder obviar en los servicios de farmacia. En segundo lugar, dentro del circuito de utilización de medicamentos, es conseguir que sea un circuito integral e integrado. Integrado, no quedarnos en lo que es la prescripción médica del hospital. Nosotros tenemos que intentar que el clínico tenga disponible a la hora de la toma de decisiones qué tiene previsto de atención primaria, si está o no en un protocolo de ensayos clínicos, que es fundamental y es facilísimo. Llevamos la gestión de los ensayos clínicos de las muestras en los hospitales. Pues no tendremos fácil incorporar en los perfiles farmacoterapéuticos de los pacientes si el paciente está o no en un protocolo de ensayo clínico, que muchas veces hay que excluir pacientes precisamente porque en los hospitales no nos hemos enterado de una cosa que es en principio tan sencilla de hacer, pero que normalmente no lo hacemos. Y también tenemos que decirle a conocer si el paciente está tomando alguna planta medicinal, que cada día está más de moda, o si tiene automedicación. Esto nos va a permitir detectar y prevenir interacciones medicamentosas, tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas, y también conocer otras comorbilidades del paciente. Y por último, tenemos que intentar un circuito de utilización de medicamentos trazable. Tenemos que hacer que la información entre prescripción y administración sea bidireccional y tenemos que garantizarle a nuestros médicos la adherencia al tratamiento. Nos parece que la adherencia al tratamiento es un problema de los pacientes ambulantes o externos, es un problema también de los pacientes ingresados. Y gran parte de la variabilidad que decíamos al principio es precisamente por esta falta de adherencia al tratamiento, que a veces creemos que no es efectivo y lo que pasa es que se está administrando mal. En fin, esto es un poco el resumen de lo que yo os quería contar. Simplemente terminar con que el papel del servicio de farmacia es actuar en todas y cada una de estas causas de variabilidad
a la respuesta farmacoterapéutica, por lo tanto, ayudar a prevenir la variabilidad prevenible y, por lo tanto, contribuir a mejorar los resultados en salud de la farmacoterapia. Y sin más, termino con un breve resumen, que es, yo creo, que ya se dijo, se necesita confirmar tanto la validez científica de los test farmacogenéticos como su utilidad clínica mediante nuevos estudios y, entre ellos, estudios de coste-efectividad. Es muy importante aunar esfuerzos. La unión hace la fuerza y yo opino que la organización de la farmacogenética en el ámbito hospitalario pasa por hacerlo desde un enfoque pluridisciplinar y en colaboración con comisiones clínicas relacionadas con la asistencia y con la investigación. Y, en tercer lugar, que yo creo que el servicio de farmacia debe asumir un papel de integrador de la farmacogenética en la traslación a la asistencia sanitaria. Y yo con esto nada más que dar las gracias, en primer lugar, a todo el servicio de farmacia y muy especialmente a Ana Herranz, a Eva González Aba y a Carmen Rodríguez por toda su colaboración en la preparación de la documentación y la información para hacer esta charla y, por supuesto, a todos vosotros por vuestra atención. Gracias.